Las intenciones de esta Santa Misa es en acción de gracias por los 3 años de Santiago Alonso Pruneda, por el cumpleaños de María Fernanda Alizola, por los difuntos Félix Eulalio Becerril Cuadros, Salvador Velasco Sánchez, Jesús Ignacio Trigos Garza, Lorenzo Fernández Santoveña, Ángel Fernández Santoveña, Adolfo Rico Durán, Pablo Ruiz Ruiz, Monseñor Guillermo Ortiz Mondragón, Martón Bonifaz, Margarita Torres, Padre Arturo Cisneros Vera, María Cristina Aguilar Cambrón, Marta Ercilia Rojas Flores, Tomás Madrazo, Delia Reyes, Raimundo Escamilla, María Elisa Novo Valencia, por la salud de Rebeca Cruz Mojica, Alfonso Naveda, el Padre Víctor Alfonso, Sergio Villaseñor Roldán, por la recuperación del personal de Intendencia del Residencial Campestre del Valle, por las ánimas del purgatorio, por todas las familias y enfermos se encomiendan a las oraciones de esta Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos.
Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Sálvame, Dios mío, por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda, Él quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios.
Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. En mi opinión, las lecturas de este domingo son muy ricas y muy densas en contenido. He intentado hacer un esquema de lo que considero que nos presentan en su conjunto. Espero explicarme convenientemente, porque me parece también que el trasfondo de todos estos textos coincide con lo que todas las religiones buscan, que es el equilibrio, la armonía, la serenidad interior, la paz que todos desearíamos tener. Encuentro que la segunda lectura de hoy habla de lo que yo podría llamar son algunas enfermedades del cuerpo y otras son enfermedades de la mente, si ustedes quieren, enfermedades del alma o del espíritu. Y sabemos que toda enfermedad rompe la armonía del ser humano y trae consigo desequilibrio, o como la misma lectura lo dice, desorden y toda clase de obras malas. ¿Cuáles son, a mi juicio, estas enfermedades del cuerpo que señala el apóstol Santiago? Son las pasiones desbordadas, cuando nuestros instintos naturales se desbordan y dan lugar a una serie de excesos, también podríamos decir malos hábitos y compulsiones en nuestra vida. Cuando esto sucede, estos malos hábitos nos van acarreando algunas enfermedades del cuerpo.
Y no necesito dar ejemplos, podemos cada uno de nosotros pensar en lo que ha sido nuestra propia vida y cómo estos malos hábitos van desgastando nuestra vida más allá del desgaste natural hasta que llegan a agotarnos. Y entonces nuestro cuerpo se enferma, ya sea por exceso o ya sea también por ese agotamiento o cansancio. El apóstol Santiago dice, son desórdenes, son malas pasiones, así le llaman. Pero no solamente existen esos malos hábitos que tienen que ver con el cuerpo, también hay enfermedades de la mente, enfermedades espirituales, y algunas de ellas se mencionan desde la primera lectura. Envidias, rivalidades, conflictos, codicia, ambición, que viene siendo casi sinónimo de la codicia, guerra, lujuria y derroche o despilfarro. Como se dan cuenta, en apariencia una persona puede ser físicamente sana, pero puede estar espiritualmente enferma. Y estas características que señala tanto la primera lectura como el apóstol Santiago y el Evangelio, podemos encontrarlas claramente reflejadas si nosotros releemos las lecturas, como que la envidia es como un eje que recorre todas las lecturas. Pero a eso se suma el conflicto. Los apóstoles tienen un conflicto porque discuten quién de ellos es el primero de todos. Y a esto se suma también la ambición, la guerra. Hacemos guerra cuando no estamos conformes. Y podríamos sumarle aquí otras tantas características que no aparecen, como puede ser el resentimiento, el rencor, el odio, la venganza, y la lista pues se va haciendo más grande. Pero hagamos esa distinción. Algunas enfermedades son enfermedades del cuerpo, buscadas por los malos hábitos que tenemos, y otras son enfermedades de la mente o del espíritu, fruto de la presencia del pecado en nosotros. Y por lo contrario, también el apóstol Santiago nos invita a practicar, en primer lugar, la sabiduría. Y de la sabiduría provienen una serie de virtudes espirituales, como cuáles: amar la paz, se repite varias veces en la segunda lectura. Los pacíficos siembran la paz. Dice también, son amantes de la paz, etc. La comprensión, la docilidad, que no solamente es la obediencia, sino también la flexibilidad que tenemos ante alguna cosa que no podemos controlar. La misericordia, la compasión, que también es importantísima. La sinceridad, que nos hace auténticos, y también señala la justicia. Y todo esto podría decirse que nos conduce a una serenidad en nuestro cuerpo y a una serenidad también en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Es una serenidad interior. No solamente nos encontramos bien en lo físico, sino también en lo espiritual, porque tenemos tranquilidad y nos sentimos con libertad interior. En resumen, podría decirse que la vida espiritual está encaminada a tener un equilibrio y una armonía física y mental.
Lo contrario, que es el desorden, el caos, se expresa ante todo en las malas obras y también en aquellos males que son provocados por nuestra forma desordenada de vivir. No me refiero a las enfermedades que, pues, por naturaleza nos van a dar a todos y que sobrevienen con el desgaste de la vida, sino aquellas que nosotros hemos buscado como una consecuencia de vivir mal. A eso me refiero. ¿Y a dónde está encaminada entonces la vida espiritual que nos propone la palabra de Dios? A que logremos una paz interior, que logremos una serenidad interior, que nos permita de alguna manera también ser más saludables en nuestro cuerpo y ser más saludables también en nuestra mente. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como una tarea para esta semana? Yo creo que un examen de conciencia para darnos cuenta de cómo tenemos la necesidad de revisar y purificar nuestro cuerpo, purificar nuestros sentidos, purificar pues toda nuestra constitución física, para que tengamos ese equilibrio que también Dios nos da, y al mismo tiempo también hacer un examen de conciencia de cómo está nuestra salud mental, cómo está nuestro espíritu, cómo estamos internamente, no solamente si estamos bien o tenemos una belleza física, sino si internamente en aquello que no se puede ver, nosotros nos encontramos bien. La vida moral, la vida con moralidad, es un reflejo de una persona que está sana en el espíritu. Y vean ustedes cómo también vivimos ante espejismos. Muchas apariencias ante nuestros ojos pueden ser muy engañosas porque no alcanzamos a escudriñar el espíritu, no vemos el alma de las personas. Alguien nos puede parecer muy sano y está lleno su corazón de envidia, de codicia, de conflicto, de muchos desequilibrios. Por eso, la espiritualidad nos tiene que llevar a mirar un poco más adentro, al interior primero de nosotros mismos, pero también a tener esa mirada como la que tiene Jesús, que ve lo que hay en el corazón del ser humano. Pues hoy, hermanos, los invito para que en algún otro momento de la semana podamos retomar estas lecturas y tratemos de pensar a la luz de la palabra de Dios en cuáles han sido esas enfermedades del cuerpo, de la mente, que nos hemos acarreado y qué podemos hacer para poder encontrar esa paz interior de la que habla el apóstol Santiago. Pónganse de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó y que está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados.
Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Javier, su auxiliar Maximino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. María Elisa Novo Valencia, Raimundo Escamilla, Delia Reyes, Tomás Madrazo, Marta Ercilia Rojas Flores, María Cristina Aguilar Cambrón, el padre Arturo Cisneros Vera, fallecido hace 3 días, Margarita Torres, Martún Bonifaz, Monseñor Guillermo Ortiz Mondragón, obispo de Cuautitlán, fallecido hace 5 días, Pablo Ruiz Ruiz, Adolfo Rico Durán, Ángel y Lorenzo Fernández Santoveña, Jesús Ignacio Trigos Garza, Salvador Velasco Sánchez y Félix Eulalio Becerril Cuadros, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te encomendamos a Santiago Alonso Pruneda, que cumple años, a María Fernanda Lizola, que cumple años. Te pedimos por el Padre Víctor Alfonso, que está internado, por nuestros hermanos Rebeca Cruz Mojica, Sergio Villaseñor Roldán, y de todos los enfermos. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Carlos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos a nuestro Padre Celestial, recitando juntos la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartamos un signo de perdón y reconciliación, liberándonos del resentimiento. Démonos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.